Tenemos una conferencia que estará a cargo de Jaime Mendoza, él es presidente del Consejo Directivo de Ocinermin. El señor Mendoza es ingeniero electricista, egresado de la UNI, máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un MBA, magíster en Administración de ESAN, maestría en Sistemas de Potencia de la UNI, especialización en Tecnología y Gestión de Gas Natural de Canadian Petroleum Institute, en Regulación de Empresas de la Universidad de Florida y Análisis y Gestión de Política Energética y Ambiental de la Universidad de Harvard. Es un gusto para nosotros contar con su presencia. Muy buenos días, señor Mendoza, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la presentación y gracias a Perú Energía por la organización de este evento. A continuación vamos a presentar la propuesta de la Comisión Multisectorial para la Reforma del Sector Eléctrico. En ese sentido, como ven ustedes en pantalla, vamos a hablar primero de los antecedentes. Estos antecedentes nos dicen que hubo una ley. Esta ley se dio en el año 1992, que fue la Ley de Concesiones Eléctricas. Y después, producto de todas las normas que se emiten en los sectores, los diferentes sectores, en el caso eléctrico, y en muchos países, estas leyes, con el tiempo, como que son superadas por los cambios que se dan en las diferentes actividades que se realizan en los sectores. Y por ello es que en el año 2006 se dio una reforma. Y esta reforma fue a través de la Ley 28832, que fue la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. ¿Y por qué se dio esta reforma? Porque se detectaron, ¿no?, faltas de incentivos tanto en el desarrollo de la infraestructura de generación como de transmisión. Y asimismo, problemas en contratos para el suministro a los usuarios regulados. En ese sentido, mediante una ley, la 28447, en diciembre de 2004, se estableció justamente la creación ¿de qué? La creación de una comisión conformada por representantes del Ministerio de Energía y Minas y Ocinermin para solucionar justamente los problemas del sector eléctrico. Esta comisión propuso esa mejora de la ley de concesiones que fue puesta en discusión de los agentes del sector y producto de esta discusión y de esta propuesta se determinó y se emitió la ley 28832 de la que acabamos de hablar, que se aprobó en junio de 2006. Así se hacen las reformas, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Han pasado muchos años desde el 2006, 15 años, ¿no? Y entonces se han emitido muchas normativas que han creado parches al sector eléctrico actual, ¿no?, sin un mayor sustento de mejora. Las principales normas emitidas son decretos de urgencia, decretos legislativos, leyes que en su conjunto simplemente han hecho más complejo el marco regulatorio, ¿no? Son 300 dispositivos normativos que se han emitido en este periodo. Asimismo, se ha dado, como ya mencionamos, el uso recurrente de decretos de urgencia y leyes ad hoc para establecer regímenes especiales, lo cual un poco disminuye la competencia en un sector que nació justamente de esa forma. Y también continuos cambios para crear más excepciones o renovar esos regímenes especiales de los que hemos hablado. Entonces, esta serie de problemas que se han visto y otros más que se han identificado no pueden ser solucionados simplemente con parches, ¿no? Está demostrado que estas medidas solo generan incertidumbre entre los agentes del sector. Entonces, se requiere elaborar propuestas de mejora ahora, justamente, y hace algunos años ya que se viene diciendo eso y tuvimos el tiempo suficiente tal vez para hacerla. Los procesos, entendemos, son largos. Se requiere, aparte, apoyo económico y financiero y de consultorías para que estas propuestas tengan esa validación por parte de otras experiencias realizadas en diferentes países, ¿no? Entonces, elaborarlas ahora permitirá, de todas maneras todavía tenemos tiempo, tomar decisiones que sean más consensuadas, con una visión de futuro y que brinden señales de largo plazo que aquellas que se podían tomar, como se ha visto, estos decretos de urgencia o decretos legislativos, ya en situaciones de crisis, ¿no?, y que no han tenido necesariamente el debido análisis. Entonces, estas propuestas de mejora deberán incluir también la modernización del marco regulatorio acorde con los cambios que se darán en los sistemas eléctricos para la transición energética.
Entonces, en base a ello se ha formado una comisión. Esta comisión, que tiene como sigla CRC, es la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad. Y a través de esta comisión se han definido 4 grupos de trabajo que han revisado el marco institucional, planeamiento energético, la estructura sectorial, el mercado mayorista, la competencia en los servicios complementarios, el almacenamiento, el servicio de redes, generación distribuida y competencia minorista, y la transmisión eléctrica e interconexiones. Esta comisión se creó en junio de 2019, ¿no? Y tuvo como finalidad, porque todavía permanece, revisar y ajustar el marco normativo y regulatorio vigente para optimizar el desarrollo eficiente del mercado eléctrico peruano y garantizar con ello la sostenibilidad del subsector electricidad. Y ahí viene lo importante, en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, necesitamos también medidas de corto plazo. Justamente entre las medidas de corto plazo, tenemos 8 que han sido publicadas en la página del Ministerio de Energía y Minas. Justo ustedes buscan el código CRS y van a encontrar estas medidas. Son 8. De estas 8, una de ellas se retiró a pedido del Ministerio, que tuvo que ver con la tasa de descuento del artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, pero hay otras que estaban relacionadas al régimen de declaración de precios del gas, promoción de energías renovables no convencionales, normativa aplicable a la electrificación rural, esquemas para la mejora de las licitaciones para el suministro de electricidad, tema importante, la separación de compras para el suministro eléctrico por potencia de energía, esquemas para la mejora en la implementación de nueva infraestructura de transmisión y el tratamiento de la compra de gas para generación eléctrica. Algunas han implementado de una manera parcial y otras no. Y vamos a hablar entre ellas de 2 que son las más importantes en mi opinión, ¿no? Justamente la quinta y la sexta. ¿Qué es la quinta? Y tal vez es un tema polémico, pero quiero aclarar. En nuestro país, el suministro de electricidad se compra y se vende como una venta atada. Es decir, no se puede vender un producto sin el otro. ¿Y cuáles son esos 2 productos? La energía y la potencia. En electricidad, la potencia y energía van juntos. Son 2 parámetros que no se pueden disociar. Sin embargo, los contratos que se dan en el mercado son contratos financieros. Y al ser contratos financieros, los productos se pueden separar. Y no es que sea una teoría. En la mayoría de países del mundo, prácticamente más del 90%, todos venden estos 2 productos de manera separada, potencia y energía. Hay 2 mercados. Aquí mismo en la región, la potencia y energía es vendida de manera separada en Colombia, en Brasil, en México, ¿no? Y en Chile sí se vende como una venta atada, pero se privilegia la energía sobre la potencia. Por ello es que hay tecnologías como las energías renovables no convencionales, que aquí en el Perú le llamamos RER, que sí han podido entrar vía licitaciones a competir, porque prevalece la energía. Y sabemos bien que algunas de ellas, por ser intermitentes, no dan toda su potencia en determinados bloques. Por ello es que ellas sí han entrado en este marco regulatorio. Entonces hay que hacer ese ajuste necesario en el marco regulatorio peruano para que estas tecnologías nuevas, así como las ya existentes, puedan vender todas su energía y potencia de manera separada, ¿no? Ahora bien, aquí es el otro punto. ¿Cómo se darían estas licitaciones? Como se da en Chile y como se da en otras partes del mundo. Una venta por bloques. Bloque significa que el diagrama de carga, que es este que vemos en rojo, lo discretizamos en bloques. Y a través de estos bloques, los ofertantes, diferentes tecnologías, ofertan por bloques de energía sus precios y sus cantidades. Y aquellos que tienen cantidades que solamente se pueden ofrecer en el momento en que ellas producen, porque así es, están vendiendo un producto que ellas pueden ofrecer, lo harán. Tal es así que las solares podrán ofrecer su producto en los bloques donde ellas están presentes, que son los bloques de base y media, pero no en la punta, porque en la punta ellas no generan. Y algunos que tienen tal vez menos posibilidad en punta, porque no pueden ofrecer toda su potencia, ofrecerán menos, como puede ser la eólica.
Y así sucesivamente, porque no todas las tecnologías pueden dar en punta toda su potencia. ¿Y cómo se cubrirá el diagrama de carga? Con todas las tecnologías, porque algunas cubrirán la punta que no puede ser cubierta por otras. Simplemente así funciona el sistema de contratos. Los contratos, vuelvo a repetir, son financieros, no físicos. Entonces, los proyectos de generación con energía renovable, en este caso, ya no tendrán barreras y podrán vender en el bloque donde producen electricidad, mitigando riesgos y reduciendo las tarifas a los usuarios finales. Esas son las medidas de corto plazo que están pendientes. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos medidas de largo plazo. En estas medidas de largo plazo ya se ha trabajado bastante con los ejes temáticos. Y para ello, estas medidas de largo plazo tienen como objetivo elaborar propuestas para la modernización del sistema eléctrico peruano. No se trata solo de corregir aquellos defectos que se han identificado en el tiempo, sino preparar al país para que esté acorde con los tiempos. ¿Qué es lo que se nos viene? La transición energética. Y en esa transición energética están todos los países del mundo. Entonces, la propuesta normativa que se dé tendrá que ser organizada a nivel de un conjunto de normas que involucra leyes y reglamentos, ¿no? En este estudio que se ha hecho para el mediano y largo plazo tenemos 4 ejes. Uno es el fortalecimiento del marco institucional, otro es la transformación del mercado mayorista, en tercer lugar tenemos la innovación en distribución y comercialización, y por último, la regulación y gestión de la transmisión. Hablemos del primero, el fortalecimiento del marco institucional. ¿Cuáles son los temas que se están tocando en este eje? Primero, la transformación institucional del COES. Y algunos dirán, ¿por qué el COES? Bueno, ya vienen los demás también. El COES es el operador y a la vez administrador del sistema peruano, eléctrico peruano. Pero el COES, como está en la teoría y como ya lo tienen muchos países implementado, el COES debería tender a evolucionar. ¿A qué? A hacer lo que se ve, que es que sea un operador independiente del sistema, es decir, un ISO. Y para que sea operador independiente del sistema requiere haber ajustes en su reglamentación y también en la norma que lo creó. De tal manera, como lo ha hecho hace poco Chile, ¿no? Que también tenía un operador muy parecido al COES, pero después hizo ajustes para que éste se convierta en un operador independiente. Y al ser un operador independiente, sus decisiones podrán ser más neutras, porque ya no dependerá de los agentes que la financian. Integración del planeamiento energético. Nos falta planeamiento energético. Este es el gran problema en el país. El planeamiento energético nunca ha sido vinculante. Ha sido referencial de alguna manera, pero no han habido líneas de acción. Y las líneas de acción son importantísimas. ¿Para qué? Para que podamos invertir sabiendo que tenemos un horizonte y que en este planeamiento están incluidos aquellos recursos que más tiene el país. ¿Y cómo? Se pueden desarrollar de muchas maneras. No necesariamente lo tiene que desarrollar el Estado, pero el planeamiento es necesario para que estos recursos que queremos promover más, ¿no?, sean desarrollados por el mercado, de alguna u otra manera. Y para eso se necesita planeamiento. Dinamización del mercado de gas natural. Como ya sabemos, el desarrollo del gas natural ha sido tal vez muy limitado. Tenemos un solo productor, un solo transportista, un solo distribuidor y después masificaciones, sobre todo virtuales, ¿no? Y esto no es un desarrollo como se debe en este mercado, que asimismo provea competencia. Entonces, en este mercado hay que revisar el marco también del mercado del gas natural. Modernización de las empresas eléctricas de derecho público. Lamentablemente, las empresas estatales no están gestionando de manera adecuada. Puede ser que algunas por gestión propia, otras por el aparato estatal al cual están atados, ¿no? Y entonces no pueden gestionar como lo hace una privada.
y eso también hay que revisarlo. En otros países, empresas estatales como en Colombia, se desarrollan como si fueran privadas y hasta salen fuera de sus fronteras. Fortalecimiento de la regulación y la supervisión del mercado. Eso también implica a nosotros, a los INAMEN. Hay que modificar y adecuar las reglas de regulación y supervisión a la modernización que se va a tener en el futuro y a la transición energética. Eje 2, transformación del mercado mayorista. Primero, una evaluación y adecuación del mercado de corto plazo. En este mercado de corto plazo se ha dicho mucho hace algunos años y hasta hace poco. Sin embargo, este mercado se tiene que revitalizar. Es un mercado ahorita de costos auditados. Podría ser un mercado de oferta, como se da en muchos países, ¿no? Esto también amerita una revisión. Reformulación del mercado de suficiencia de generación. Y esto es lo que tiene que ver sobre todo con la potencia. La potencia por eso se desliga de la energía, porque la suficiencia de generación es cuánta potencia necesito en el mercado para tener la suficiente confiabilidad en aquellos momentos en que tal vez la demanda puede superar a la oferta, ¿no? O acercarse mucho. Entonces necesito la suficiente reserva para esos momentos y también para momentos de contingencia. Y ese es el mecanismo de suficiencia de generación que está asociado a la potencia, ¿no? Y también puede ser a través de un mercado. Incorporación eficiente de la generación con recursos energéticos renovables. ¿Hasta dónde puede llegar la penetración? Eso se tiene que determinar no solo a través de costos, sino también a través de lo que nuestro sistema en su conjunto permita operacionalmente con los debidos servicios complementarios identificados para que el sistema funcione de una manera flexible y resiliente. Desarrollo de esos nuevos servicios complementarios, que ya los tenemos de alguna manera implementados, pero hay que revisarlos, ¿no? Que tienen que ver con, sobre todo con regulación de frecuencia y regulación de tensión. Y también el tema de las rampas que se darían con las nuevas energías. El tercer eje está relacionado con la innovación tecnológica de los sistemas de distribución. Y es necesario, la tecnología ha avanzado bastante y estamos llegando a sistemas de tipo smart o inteligentes, redes inteligentes, ¿no? Entonces, eso también tiene que verse en esta nueva normativa. Incentivos para mejorar la calidad del servicio. Los índices de calidad son bajos a veces en provincias. El SAIDI y el SAIFI, que son aquellos que miden la frecuencia y la duración de estas fallas o salidas de las redes, son muy elevados y eso nos habla que hay un deterioro de la calidad y hay que trabajar también en ello. Ajuste al mercado minorista. El mercado minorista generalmente tiene dos funciones, redes y comercialización. Tal vez debemos dar competencia a esa comercialización a través de la introducción de los comercializadores, que son esos nuevos agentes que ya están funcionando en muchos países y que darían competencia y bajarían posiblemente los precios en este mercado. Desarrollo de recursos energéticos distribuidos. Hay dos tipos de generación distribuida, la mediana y la micro. La mediana está por aquella generación con cierto nivel de potencia que está y se desarrolla en las redes del distribuidor. Y otra será el usuario que podrá desarrollar su propia generación. Y por ello al usuario hay que empoderarlo. El usuario de muchos países, y tal vez en el futuro en el Perú, tendrá esa posibilidad. ¿Qué posibilidad? De generar su propia energía. Y esa sería la mejor respuesta a las señales de precios que vienen de la generación de arriba. Esta es la ola de abajo, ¿no? La ola de abajo donde en algún momento, como digo, los precios están bajando tremendamente, sobre todo en los paneles fotovoltaicos. De tal manera que el consumidor podrá poner paneles y tal vez en un tiempo corto pagar esa inversión y después no reducirá tremendamente su recibo o su facturación de electricidad, porque él mismo ya genera lo que consume. Señor Mendoza, restan 2 minutos. El cuarto eje tiene que ver con la transmisión eléctrica y las interconexiones internacionales, que es agilizar la expansión de la transmisión. Se necesita, ya tenemos una planificación, eficacia y transparencia en el acceso a la red, simplificación de los esquemas de remuneración, que hay varios, hay que simplificarlo, y sobre todo las interconexiones internacionales, que ya estamos empezando con Ecuador, pero hay que ver más extenso esto. Tenemos muchas fronteras y hay que trabajar en ellas también para esta integración.
Finalmente, decirles que los documentos de todo lo que he hablado están en la página web del Ministerio. Si ustedes buscan CRCE, les va a dar esta página y ahí pueden ver información. ¿Qué es la comisión? ¿Cómo se formó? Segundo, podrán encontrar toda la documentación de trabajo que se ha hecho durante muchos años previos con consultores internacionales y nacionales que han revisado este marco regulatorio peruano y han propuesto soluciones que han sido evaluadas posteriormente. Asimismo, también pueden encontrar estos informes de los temas de corto plazo de los que hemos hablado. Y si les interesa sobre todo, hay un informe sobre el tema de separación potencia-energía y otro sobre las licitaciones, ¿no? Que está relacionado con esta separación, porque las licitaciones se tienen que hacer por bloques. Son muy interesantes y los invito a revisar esta información, que son los temas de corto plazo, que algunos de ellos, como he dicho, no se han implementado. También tenemos documentos publicados por la Comisión para la Reforma del Subsector Electricidad. En este sentido, en diciembre del 2020 se dio inicio a esta revisión gracias al apoyo del Banco Mundial, donde se pudo contratar expertos internacionales en marcos regulatorios. Entre ellos tenemos a Hugh Rudnick, ¿no?, que es experto en Chile sobre marcos regulatorios, Frank Wallach de Estados Unidos, conjuntamente con Peter Cranton. Asimismo tenemos de Colombia a Tomás Gómez, Pablo Rodilla, ¿no?, y que también son de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, a Ignacio Pérez Arriaga, conocido académicamente, Carlos Valle, así como otros expertos de Italia, como Italio Potosny y Guido Selvin. Todos ellos muy reconocidos a nivel mundial. En base a estos consultores que han trabajado para revisar el marco regulatorio, tenemos informes que han sido emitidos parcialmente y también ya tenemos los informes finales, que pueden revisarlos en esta pestaña. Están en inglés, pero son informes que hacen un diagnóstico completo de estos 4 ejes de los cuales hemos hablado. Finalmente, quiero mostrar a ustedes esta diapositiva que siempre la pongo, aunque ya es del 2019, es del consultor Ernst & Young, y nos dice que en el Perú, tarde o temprano, el futuro será otro, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, el 2025, el 2029, los vehículos eléctricos alcanzarán la paridad de costo, es decir, comprar un vehículo igual a un vehículo que tenemos en combustión, ¿no? Sedán, 4x4, porque no va a haber distinción en los modelos, simplemente en cuál es el motor, cómo anda el carro en función de electricidad o combustión. Bueno, eso va a costar lo mismo como costo de inversión. Y el costo de operación con la electricidad es mucho menor que el costo de combustión, producto de usar combustibles, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener un cambio tremendo. Y hay que estar preparados para este cambio también a través de la electromovilidad. El otro va a ser instalar paneles solares. En 2032 va a ser común instalar paneles solares en las casas, por los bajos costos que tendrán estos a nivel mundial. Y tal vez en 2046, más o menos, ¿no?, la energía solar y la eólica se impondrán en nuestro sistema. Y tal vez el almacenamiento tendrá costos tan accesibles que ya estas tecnologías intermitentes no se sentirán tanto como ahora, ¿no? Y ese es el futuro que nos espera. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Muchísimas gracias, señor Mendoza, por su exposición.